tal? ¿Cómo están? Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy es nuestro segundo episodio de esta nueva temporada de Game Over. Estamos hablando de acuerdos en el hogar, ¿verdad? Esos acuerdos que creemos que son importantes. Si es la primera vez que nos están viendo y escuchando, vamos a tomarnos como unos 45 minutos para platicar de cosas del matrimonio o aquellas que están pensando en matrimonio, familia, hogar, hijos. Creemos que es de suma importancia platicar, ¿verdad? De cosas importantes y cosas que tal vez van perdiendo importancia con el tiempo y que tal vez pensamos que eran importantes y no tanto. Así que, Moni, ¿qué tal? Bien, bien, emocionada de un segundo episodio. La vez pasada hablábamos, como tú decías, de ponerse de acuerdo. Y quiero volver a leerles un versículo que nos mostró el título en realidad del tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es Primera de Corintios 1:10. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Sí, yo creo que es importante tener estas pláticas, aunque seguramente no todos los puntos son como fáciles de abordar, pero esto nos van a ahorrar líos. Nosotros tenemos apenas 12 años de casados, 3 hijitos, y sentimos que si alguien nos hubiera dado estos consejos antes, nos hubiéramos ahorrado problemitas, ¿verdad? Así que ya tuvimos una primera parte. Sí, eso les quería contar. En el episodio pasado hablamos sobre finanzas, ponerse de acuerdo en las finanzas. Familia, política. Familia, política. Generalmente pues se tiene que marcar límites en ciertas cosas. ¿De qué más hablamos? Hablamos de... Yo lo tengo aquí anotado. Creo que la parte del dinero. De los hijos también. De los hijos, la parte del dinero, de cómo se debería de manejar, o al menos pensamos que algunos tips que pueden ayudar en esas pláticas. Y un tema que a mí me gusta mucho, la distribución de roles. Ah, bueno, también la distribución de roles. Esto también choca un poquito con toda nuestra formación cultural y de nuestras casas. Y algo importante, previo a entrar a este tema, es que hay un verso en la Biblia que me gusta mucho y siempre lo quiero recalcar, recordar, es que nos habla que el Señor nos ha rescatado de la vana manera de vivir de nuestros padres. Y se escucha como bien grosero, pero cuando uno ve la palabra en el original, vana es infértil. Entonces yo quería bajarle un poquito a ese nivel tal vez de qué tan frío o duro se escucha y poder decir, hay cosas que simplemente no tienen fruto en mi relación. Entonces aquí llegaremos a conclusiones como que hay cosas que en el matrimonio de mis papás funcionaron, pero ahora que estoy proponiéndome hacer un hogar nuevo, una familia nueva, quizás no funcionen, ¿verdad? Así que yo creo que eso es de los temas más importantes, no solamente para sino que yo creo que esa debería ser nuestra cama, ¿verdad? Para todas las conversaciones que vayamos a tener. Y en este caso sí creo que es importante porque es parte de entender que somos dos personas completamente somos individuales, con culturas diferentes en casa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, Germán de familia guatemalteca, yo de familia colombiana. Entonces tenemos costumbres muy diferentes, pero ponernos de acuerdo es un punto importante en nuestro matrimonio para poder llegar a ese punto intermedio donde todas las cosas funcionen de forma pacífica. Sí, y ahora peor en este tiempo donde podemos ver, Moni, que la globalización hace que nos casemos con personas totalmente distantes. Bueno, antes, imagínense antes, uno se casaba con la gente de su iglesia. Sí, estaba muy segmentado. Era muy segmentado, con la gente del pueblo, con la gente de la comunidad. Pero ahora vemos cómo las relaciones a distancia, que antes eran un volado, pues antes eran una cosa muy rara en ver, ahora todo va recortándose por la tecnología, por las facilidades que nos dan. Así que hoy más que nunca, yo creo que saber que pretender tener un hogar con formaciones tan diferentes, se necesita tener estos acuerdos matrimoniales. Ok, entonces continuemos. ¿Qué otros acuerdos deben haber si estás pensando en casarte o si ya estás casada todavía? Creo que no es tarde para poder sentarnos y platicar de esto. Sí. Y ya que mencionabas lo de que hoy en día por la globalización pueden darse muchas relaciones a distancia, ¿qué te parece si empezamos a hablando sobre los acuerdos que hay que tener cuando una persona tiene una relación a distancia? Sí, bueno, nosotros tuvimos esa temporadita a distancia y bueno, yo creo que una relación a distancia tal vez vamos a tener un programa en específico para eso.
pero yo creo que cuando uno va a comenzar una relación a distancia, yo creo que uno tiene que ser frío en ciertos datos que te van a hacer no perder el tiempo. Porque yo creo que a nadie le gusta perder algo que no se puede renovar, ¿verdad? Como un recurso renovable que es el tiempo. Comenzamos con un ejemplo típico que he visto yo en los últimos años, con personas que amamos, que comienza una relación, él en Estados Unidos, por ejemplo, o él en cualquier lado del mundo, y ella aquí en Honduras. Y no tienen esta plática o no se llega a un acuerdo de qué pasaría si a mí me es imposible vivir donde tú estás. Claro. Más que todo, creo que siempre, aunque hay diferencias, la mujer siempre va al país donde, peor, por ejemplo, si es Estados Unidos, hay factores como la visa, por ejemplo, que no es algo asegurado, Y el problema de no tener esta plática primero es que se puede tender a que alguien salga lastimado o a crecer algo que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando uno empieza una relación hay mucha ilusión, mucho enamoramiento que hace que uno tome decisiones y diga cosas, ¿verdad? Que esté dispuesto a hacer, pero más adelante pueden que se encuentren en esta situación de, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, venite, no, yo no me voy a ir, pero ¿y cómo? Entonces, sí, creo que es algo que se tiene que hablar. Tenemos unos amigos que recientemente se casaron y los planes eran que ella se iba a ir para Estados Unidos, pero pues no han salido aún las cosas, ¿verdad? Y él decidió venirse. Entonces es hermoso ver que ambos tenían... Seguramente ya habían platicado. Yo creo que la plática va, mi amor, como decir, ok, si no me sale la visa, ¿te vendrías para acá? Claro, tener las dos opciones abiertas. No, no me vendría para acá. Perdón, ¿tú estás diciendo que yo me vaya a ir mojada? Sí. Marcar límites. Sí, pero sí, no, me refiero sé si... a decir, no, es que yo mojada no me voy a ir. Sí, también. Entonces, esa conversación, cuando uno va a iniciar, bueno, estamos hablando de un país donde se necesita ese tipo de permisos para poder salir, ¿verdad? Habrán otros países que no. Entonces, tal vez ahí sería renunciar a mi familia o a renunciar a mi país para poder ir. Yo creo que es una plática súper válida que hay que hacer. Pensar que te puedes ir de tu país. Nosotros tenemos una persona que amamos mucho, que recién se está conociendo con alguien y desde un inicio, desde los primeros meses están hablando, hey, si esto sigue, y yo creo que caemos en el error de decir, yo no quiero asustar a nadie en decirle qué vamos a hacer si nos casamos o qué, pero yo creo que es importante poder dar este paso a esta plática porque estamos pensando que todo lo que iniciamos va a tener cierta formalidad, ¿me entendés? Claro. Si no, estamos iniciando algo que, pues, como es, nació muerto, pues, ¿verdad? Es decir, no tiene ni pie ni cabeza. Y lo peor es que esta ilusión de la que tú hablabas, Moni, crece y quedan destruidos. Quedan destruidos corazones porque no tuvieron esa plática de cómo sería, ¿verdad?, ese traslado. O peor, que ya lo vamos a ver, Moni, que también, bueno, me va a tocar irme ahí, pero me voy con una suma frustración de dejar a mi familia. Y en cualquier pelea va a salir a la luz eso. Y eso me hace recordar también cómo en el ámbito profesional o en los proyectos o en los sueños sucede mucho esto también y es otro de los puntos que tenemos que hablar porque creo que cuando te casas con una persona que está llena de metas o bueno, pueden surgir en el camino, ¿verdad? Sí, también. Pero no tiene ese apoyo o siente que no hay forma de poderlo realizar, como tú dices, vienen estas frustraciones y siempre salen a la luz cuando hay un momento de conflicto, cuando hay discusiones. Sí, yo creo que entonces movámonos de esta cuestión de distancia, donde se va a tener que hablar de cómo serían las cosas a futuro. Y tal vez entrar a este que tú decís, que es, creo yo, que es tal vez algo de ambición profesional, de ambición de sueños. Hay un ejercicio que de vez en cuando predico, lo he contado, que uno se debe sentar con su esposa y preguntarle tus sueños, pero que los sueños no tengan nada que ver ni yo, ni los niños, ni la casa. ¿Por qué? Porque cuando conociste a una persona estaba llena de sueños, seguramente. Previo a comenzar tu relación, habrán personas que estaban llenas de sueños. Y la gente dice siempre, Moni, no sé si tú estás de acuerdo con eso, que el matrimonio es un altar donde uno va a morir. Morir a sí mismo.
En algunas cosas. Se escucha pero... bien romántico, ¿verdad? Se escucha bien bonito, pero si alguien absorbe la vida del otro, va a vivir en frustración. Va a vivir en frustración. Para mí, por ejemplo, en nuestro caso, Moni ha adoptado conmigo, creo que conocimos al Señor casi que juntos. Yo venía de una familia cristiana, Moni no. Y adoptaste la iglesia, mi forma de vivir. Y entonces esto, si lo generalizamos, porque esto es un porcentaje de mi vida, si lo generalizamos, mi amor, tus sueños quedaron a un lado. Y entonces, esto es lo que pasa, cada vez que hay una legata o un gran problema, saldrán a luz todas las frustraciones. Creo que en algún momento lo vivimos, ¿sí? ¿verdad? Porque cuando nosotros nos casamos, teníamos 3 meses de casados cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Entonces yo pasé de ser soltera rápidamente a casada y rápidamente a mamá, que tenía que hacerse cargo de un bebé. Luego, 1 año y 5 meses después de que naciera mi primer hijo, quedó embarazada del segundo. Entonces me convertí en mamá nuevamente muy rápido de 2 niños. Era muy difícil poder trabajar y poder sentir esa superación profesional. Entonces sí, en algún momento creo que me sentí frustrada y sentí que mi vida había sido absorbida por completo por el estilo de vida de Germán. Y es una cosa que, quiero contarles que es una cosa que no hacemos adrede. No, simplemente se van dando las cosas porque sí, pareciera que es como el mismo ritmo de las cosas y pasó algo que luego de estar años con nuestros 2 hijos, empieza a haber quizás no esa frustración, pero quizás esos sueños por realizar tuyos. Y a mí me encuentran desubicado. Perdón. No. Incluso habíamos hecho un medio acuerdo, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hablábamos sobre maternidad y paternidad, yo me acuerdo que Germán dijo, mira, yo no estoy dispuesto a que a mis hijos los cuide alguien más. Yo quiero que estén con su mamá. Entonces, si tú quedaras embarazada en algún momento, yo preferiría que no trabajaras y que te dedicaras a él. Y yo en el momento dije, sí, está bien. Claro. Me costó. Pero... No, incluso, ¿sabes qué diría yo? Hubo muy poco análisis. Creo que nunca nos sentamos a decir, estamos construyendo las bases, los fundamentos de nuestro matrimonio. No, yo creo que fue una cuestión de que quiero que seas mamá así, como muy emocionante, muy de esa primera etapa como de ilusión. Pero nos pasa que cuando seguimos avanzando, nos damos cuenta de que tu frustración me mantenía tranquilo a mí. Perdón, vamos a ver si lo logro decir bien. Yo estaba tranquilo con que mi esposa se quedara con los 2 hijos, era lo que yo siempre había aspirado o había pensado tener, pero dentro de esa tranquilidad mía había una frustración de parte de Moni. Y la realización de los sueños de Moni me iban a traer a mí incomodidad, no una incomodidad que yo no quisiera que ella cumpliera esos sueños, pero sí a lo que yo tenía planteado. Claro, te cambiaba toda tu idea de una familia, incluso porque era una persona que se quedara en la casa con los niños. Ahora, ¿de dónde aprendemos eso, Moni? Lo aprendemos del hogar de donde venimos. Claro. Sí. Entonces yo creo que el primer análisis es, por eso lo hablamos al principio, la vana manera de nuestros padres, porque lo que funcionó allá puede que no funcione ahora para que seamos felices. Otra de las cosas que se tienen que hablar en este caso son... ¿sabes qué? Me estaba acordando que empezaste a mencionar sobre ese juego que haces, que has predicado. Bueno, entonces sueños. Cuéntame cuáles son tus sueños y que no sea ese. Yo me acuerdo que la primera vez que me lo dijiste, yo te dije, y tú me dijiste, no, que no sea de los niños, pero es que en ese momento yo no... Ah, bueno, claro. Expliquémoslo bien. Sí, explícalo tú. Nos sentamos a platicar y le dije, mira, ¿cuáles son tus sueños? Pero que no implique ni los niños, ni la casa, ni yo. Ok, me dijo. Y empezó a decir cosas que teníamos que ver algo nosotros. Entonces yo le dije, mi amor, no me estás hablando de sueños propios, me sigues hablando de nosotros. Entonces caímos a una conclusión. Que la vida familiar te había absorbido por completo, ¿verdad? Y obviamente ni los niños ni yo estábamos con problemas, ¿verdad? Pero sí se sentía una cierta frustración a la hora de tener un encontronazo o una... No hemos vuelto a hacer ese juego, pero yo creo que sería... Cada cierto tiempo. Sería muy diferente mi respuesta. Claro.
Sí. En conclusión, el juego no había servido porque Moni había dejado de tener sueños. Y entonces yo dije, no, dije yo no quiero, y esto es algo chistoso porque no tengo una hija yo, sino que tengo una esposa, y quizás muchas veces la forma de crianza o la forma de tu hogar, de tus papás, hacen sentir como una hija a tu esposa. Entonces, cuidado con eso. Venimos de una época donde se pedía permiso para ir por un café. Yo recuerdo a mi mamá pidiéndole permiso a mi papá para ir al supermercado. Y habrá culturalmente o habrán hogares diferentes donde son mujeres, por X o por Y, totalmente independientes. Sí, por ejemplo, en mi casa yo nunca vi a mi mamá pedir permiso, Claro. Solo Jairo, mira, voy a ir para allá. Ajá, pero no como ahorita me voy para... No, solo Jairo, mira, me invitó Claudia, entonces voy a ir donde ella, ya. Igual mi papá, mira que me llamó fulanito, No, entonces y voy. no significa que yo no pueda decir, uy, yo sí no quiero que vayas. Hoy no. Claro, no significa que te estoy avisando. No. Te cuento, platiquémoslo, porque ahora así lo hacemos. Ay, mi amor, yo había pensado que nos quedáramos viendo una película, mira. Uy, mi amor, bueno, yo ya me entonces... había comprometido, me toca hacer esto. Va, dale, pues tranquilo, no hay problema. Porque finalmente lo que queremos es estar los dos felices. Incluso Moni ahora, ¿verdad? Y yo quiero que sepan que no estamos hablando de nuestros grandes triunfos. Estamos hablando de nuestros grandes errores de no haber hablado de esto antes. Yo le pregunto a Moni ahora, Moni, cuéntame cómo es tu día hoy. ¿Eh? Ya no es, pídeme permiso de qué vas a hacer en el día. No. Es algo que no funciona con esta mujer que yo tengo. ¿Eh? Moni, cuéntame cómo es tu día hoy. Ah, pues esto y esto. Mira, ¿a qué hora vas a estar en la casa? Tal y tal. Ok. ¿Y los niños cómo van a ser? No, mira, arreglé. Fíjate que te quería contar que me gustaría que me ayudaras con esto. Y entonces es un acuerdo. Pero creo que esas ambiciones de sueños, creo que hay que hablarlas. A mí me gustaría hacer esto y me gustaría hacer lo otro. Eso aplica también, por ejemplo, si tienes en mente o si parte de tu sueño es poder sacar una maestría luego de graduarte. Sí, entonces esa es como una ambición profesional. Imagínate que tú me dijeras, mira, yo automáticamente me caso y yo quiero tener hijos. Y tú me decís, no, mi amor, yo tengo que sacar mi maestría. Yo estaba pensando que nos fuéramos a Guate a sacar mi maestría. Perdón, pero esto me retrasaría mis sueños a mí. Entonces, es por eso que es tan importante hablar de estos acuerdos, ¿sí? Imagínate doctores que se graduaron y su especialidad hay que sacarla en otro lado. Entonces, esto retrasaría el sueño del otro si no hay un acuerdo en lo profesional. Y se puede llegar a un acuerdo bonito. Por ejemplo, primero saca tú la maestría para que a la mujer, digamos, que la mujer saque la especialidad, en un caso de un doctor, que la mujer saque la especialidad primero para que luego, si quieren tener hijos pronto, puedan tener hijos mientras él saca la especialidad también. Hablando de que si hay alguna, hablando si hay alguna ambición laboral o profesional. Es un ejemplo, pero en realidad lo bonito es que sí se puede llegar a un punto en donde los dos estén satisfechos, pero sí se habla primero. Sí, es una ambición académica, laboral, profesional. Yo creo que es importante. Yo creo que hay otro punto, o tenemos varios más. Hablamos de límites. ¿Sí? Les voy a leer un verso hablando de los límites porque me parece importante. Dice la Biblia en Cantares 4:12, dice, tú eres un jardín cerrado, amada mía, eres un jardín cerrado, eres sellado manantial. Y me gusta mucho porque estamos en la situación que estamos, o la Biblia comienza con un huerto cerrado, donde entra una serpiente y nos complica todo. Entonces yo creo que nuestro matrimonio es un huerto, es donde nos deberíamos de encontrar un lugar de delicias, un lugar de satisfacción, de alegría, etc. Pero si no está cerrado y si no tiene límites, puede que se nos complique. Entonces, ayer vimos un poquito de los límites con la familia, pero creo que no mencionamos algo. Creo yo que las cosas que nos han salido bien es que a la hora de poner límites con nuestra familia política o con nuestros suegros y nuestras hermanas, yo te digo, mi amor, mira, no me gustó cómo entró tu mamá y usó mi carro sin decirme. Yo no le voy a decir nada, pero ve tú. Y como que si fuera por tu cuenta, dile, mamá, la próxima vez avísame antes de tocar el carro de Germán.
¿Por qué? ¿Por qué tú con tu familia y yo con mi familia? Porque yo creo que nos van a amar siempre nuestros papás, amor. Sí, claro. Obviamente los papás de uno tienen un amor incondicional. Exacto. Uno no debería ser así, pero uno puede lastimarlos y ellos ahí van a estar. Sin embargo, alguien que sientan que le haga daño a su hijo o a su hija es otra historia completamente diferente. Entonces... Peor con las hermanas, ¿verdad? Con las hermanas, con los cuñados. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanas, Moni también tiene 2 hermanas, y yo creo que debe de haber esa comunicación para la hora de la problemática, cada uno por su lado, porque si no vamos a lastimar, vamos a quebrar un poquito la relación. Esto de la familia es complicado, pero creo que los límites, si no se ponen ahí, vamos a vivir complicados, sí. Hay otros tipos de límites en la familia, como por ejemplo, ¿tienen llave tus papás o no tienen llave tus papás? Por ejemplo, nosotros vivimos a la par de mis suegros. Y lo que yo pensé, solo para que no nos metamos a rollos de ir a poner todo en orden ahorita, no. Yo vivo a la par de mis suegros y en algún momento, por el tipo de crianza que yo tenía, yo dije, Dios mío, a la par de mis suegros se me va a complicar. Porque éramos familias diferentes, Moni, sí, ¿verdad? Y entonces, Dios mío, no voy a poder hablar normal, va a ser un problema tenerlos ahí. Y para mí... pero voy a contar cositas rapidito. Sí. Que mis papás son hermosos, pero nuestra casa está justo así, al lado de la otra. Mi papá sale de su cuarto, en la ventanita del cuarto, y nos habla a nuestro comedor. Hola, y nosotros estamos ahí comiendo, por ejemplo, o de pronto nos tocan la puerta del cuarto y es mi mamá. Entonces mis papás no sienten necesidad de tener que pedir permiso, quizás. Que pedir permiso, no sé, ellos creen que no hay esos límites. En un principio, por mi crianza, yo no hubiera pensado normal que yo llego a mi casa, estoy en calzoncillos, en pijama, y que mi suegra entre a mi cuarto, ¿verdad? O mi suegro me vea en calzoncillos desayunando, ¿verdad? Yo qué sé. Entonces, pues en algún momento tuvimos que hablar con Moni, mira, puede que yo ande en pijama o en calzoncillos o me esté cambiando, tienen que tocar o tienen que avisar. Si yo lo hubiera dicho, creo que hubiera lastimado a mis suegritos, ¿verdad? Pero mi suegrita ahora toca la puerta. Lo que les quería hablar de lo que, antes de que tú dijeras eso, era que también tendremos que medir los beneficios de cada cosa. Porque claro, algunas veces no podemos en el comedor alegarnos quizás, ¿verdad? Porque mi suegro me puede estar escuchando. Pero también tengo la bendición que mis hijos los sábados desayunan donde mi suegro si no me estoy levantando temprano. Tic, 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 bajan y van a desayunar. Papi, vamos a ir al cine, ayudarnos con los nenes. No, yo estoy en el cuarto, tal vez estoy en mi escritorio y de pronto mami, voy donde el abuelito y yo ni tengo que llevarlo porque hay un portoncito que divide las 2 casas por dentro. Entonces, él no sale a la calle. Es lindo, la verdad. Tiene muchos beneficios. Yo creo que eso que disfrutamos también es gracias a los acuerdos que hemos tenido, creo yo. Entonces, claro, mis suegros, a diferencia de alguien más, no son nada tóxicos, no se meten donde no los llamamos, jamás me van a opinar de algo, no. Entonces yo creo que siempre hay que tener estos acuerdos para poder disfrutar de esas... Habrán, mi amor, familias complicadas también, pues, sí, ¿verdad? Sí, entonces, tener ese portoncito en una familia complicada sí debe ser muy difícil. Sí, imagínate, o que vivan otros niños. Bueno, mis suegros odian a los perros. Entonces yo sé que si los quiero complicar, bueno, no mis suegros, mi suegro no le gustan los perros y me habían regalado un pitbull y creo que era la forma de tenerlo lejos, ¿eh, Moni? Pero en algún momento vi que los había dejado de visitar por el perro. Son cosas que habrán que hablar, ¿verdad? Para que podamos manejarlo bien. Hablemos de otras cosas además de la familia. En los límites, ¿cómo vamos a hacer con los límites de los amigos, ¿verdad? Y los ex, por ejemplo.
Sí, porque, bueno, a mí tal vez ahora me parece una locura pensar en que debe hablarse los límites en los ex, pero en realidad yo conozco gente que dice, no, yo tengo una relación saludable con mi ex. Entonces, sí, pues tiene que ser algo que se deba hablar y ponerse de acuerdo. Obviamente en lo personal me parece que se necesita una madurez increíble para poderte llevar con un ex. Pero seguramente habrán casos, ¿verdad? Habrán casos. Pero la cuestión es que no estamos diciendo si está bien o mal, solo que hay que platicarlo. Hay que platicarlo. Mira, contame, ¿cómo te llevas? Perdón si, imagínate que sean divorciados. Claro. Y si ¿Verdad? hay hijos es más difícil. Es también. imposible. Entonces, eso de los ex creo que es algo que hay que mencionar. ¿Qué estás dispuesto a aguantar? ¿Qué no estás dispuesto a aguantar? Y con los amigos, ¿qué confianzas van a haber y qué confianzas no van a haber? Yo considero que yo tengo muy buenas amigas, ¿verdad? Y amigos, obviamente, pero no tengo una amiga, una mejor amiga, pues. Yo creo que mi mejor amiga, después de mi esposa, es mi hermana. Entonces, no... Creo que los límites, mi amor, tenemos una fórmula de la libertad, ¿te acordás? Y es que le pusimos nosotros la libertad que honra, que honra. Entonces no es que nos pedimos permiso, pero que la libertad, que mi libertad honra al Señor primero y honra a Mónica después. O al contrario, por si se entiende mejor, es que mi libertad no deshonre a Dios y no deshonre a mi esposo. Sí, claro. Entonces ahí lo pasamos en ese filtro, ¿verdad? Mira, la forma que me trata, estaría deshonrando a mi esposa, mi amigo. Germán, me estás diciendo que voy a tener que dejar a mis amigos hombres o mujeres porque nos vamos a casar. Háblenlo porque es necesario. Nosotros los grandes amigos que tenemos ahora son gente en común. Creo que uno de mis mejores amigos te dice cuñada, pues, ¿verdad? Son gente en común y logramos establecer límites. Con el tiempo también. Sí. Los límites han cambiado también según la madurez. Según la madurez. Pero sí, siempre con el filtro. Sí, con el filtro de honra, con el filtro del tiempo, cuánto tiempo vamos a estar. Imagínate los límites de alguien que, esto es bastante bueno, para los hombres, aquí les vamos a echar la mano un poquito. Moni tenía una costumbre en su casa que cada domingo o sábado, teníamos que ir a almorzar donde los papás, que lo mencionamos en el programa pasado. Pero yo tenía otra costumbre, que cada vez que jugaba el Barça o la selección, yo no iba a ir a ningún lado hasta que terminara el partido. ¿Verdad? Y eso fue que dejé a un lado la liga inglesa, la liga italiana, porque soy futbolero. Entonces al principio era un problema. Era un problema porque mi familia es de los que no se sientan a la mesa hasta que todos estén en su lugar. Y no es como que vamos comiendo y ahí cuando venga Germán que se ponga al día. No, mis papás esperan a que todos estén en la mesa para poder empezar a comer. Y ustedes se imaginan Germán viendo el partido de fútbol. Exacto, eso te iba a decir. El almuerzo es a la 1 y a la 1:30 comenzaba mi partido. No, comenzaba a las 12. Entonces yo llegaba 1:45 de la tarde, súper fresco. Llegaba a comer, pues todo el mundo me dio frío al principio. Y decía, qué raro, ¿qué pasó aquí? Mi amor, ¿ya comieron? No, te estábamos esperando. ¿Y por qué me están esperando? No, porque así somos nosotros. Entonces yo tuve que hablar con Mónica y le digo, mi amor, cuando juegue el Barça y cuando juegue la selección, cuando haya mundial, por ejemplo, no me esperen. Cuando juegue Argentina ahora, seguramente también. La cuestión es que cuando haya un partido de fútbol, no me esperen porque les voy a quedar mal. Fue un rato colorado seguramente para ti, ¿verdad, Moni? Sí. ¿Cómo este bárbaro? Pero es un límite que yo me pongo. También cuando voy a jugar fútbol no te pido permiso, es mi amor, hoy me toca ir. Y si no hay ninguna actividad de nosotros como familia, pues No hay problema. voy sin problema. Si no se habla eso, podemos tener un montón de clavos innecesarios. Entonces yo creo que de la misma manera las mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Hoy me toca café. Moni tiene unas amigas del colegio y tienen sus cenas ahí cada cierto tiempo y bueno, hoy me toca ir allá. Ay, Dios mío, digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío, porque va a afectar tu día. Porque no tenías planes de hacerlo todo tú con los niños y te tocó. Igual yo, por ejemplo, hoy me toca jugar fútbol dentro de un par de horas y esto va a afectarte a ti. Porque te va Voy a tocar... a descansar. No, vas a descansar de mí.
espérate, vas a descansar de mí, pero te va a tocar los niños sola a ti. Sí. Bueno, No, tú te los llevas. Ayer les dijiste que iban a ir contigo. pero el chiquito Sí, solo. el chiquito sí se queda conmigo. Bueno, límites de eso, de todo nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio. Yo conozco matrimonios que se casaron con futboleros bárbaros, de que han jugado profesional. Y entonces hay que llegar a un acuerdo. Él, previo a casarse, jugaba 4 veces por semana. Y ella sabía y estaba consciente de eso. ¿Cuál será la fórmula para ahora? Tal vez 2 veces a la semana. ¿Verdad? Un acuerdo. Un acuerdo. Tampoco es que te casaste conmigo, se murió el fútbol. ¿Por qué? Porque el día que hayan problemas te lo va a sacar en cara. Pero tampoco es, no me interesa. No ha habido ningún cambio, sigo aquí siendo lo que yo hago toda la vida y ya. Yo creo que también depende mucho de la pareja, Moni, y de las preferencias. Por ejemplo, Moni cuando viaja, o que también es otra cosa, ¿podemos viajar solos? Platíquenlo. Pero cuando tú viajas o yo viajo, para mí realmente cuido a los niños, pero es un tiempo para mí. Hago ejercicio, leo, voy a jugar fútbol. Es decir, no es como que, ¿dónde va a estar Moni? ¡Qué barbaridad! No. Yo creo que para ti también. Cuando no estoy, llegan amigas de Tegucigalpa, se encuentran con... Hay una amiga que siempre llega cuando yo estoy de viaje, porque se aprovecha el tiempo para mí. Entonces, puede que no sea tan malo, ¿verdad? Estos acuerdos. Yo creo que son todos positivos, seguramente. Sí. Seguimos porque nos hemos detenido en este. Sí. Perdón. Hablamos un poquito de los amigos, de los ex. Del cuidado de los padres. Ah, sí, también. Ok. Una plática bonita que pueden tener es qué pasa, en mi caso, por ejemplo, yo ya lo estoy viviendo, y yo creo que no, tú también otro caso, es que mi mamá falleció. Gracias a Dios mi papá está bastante joven, ¿verdad? Es un hombre que está súper bien. Pero ¿qué pasaría si con el tiempo mi papá se tiene que mudar conmigo? ¿Qué pasaría? Porque está solo, mi papá, gracias a Dios, se volvió a casar, pero... 2 alfas en la casa, Dios mío. ¿Te imaginan a mi papá y a mí en una misma casa? Hay que hablarlo. Sí, claro. Hay que hablarlo. Mi amor, yo nunca voy a vivir con tu mamá. Mi amor, sí, claro, no hay ningún problema. En el caso de tus papás me gustó mucho una vez que dijimos, mi amor, deberíamos de mudarnos de donde estamos. Y le contamos a tu mamá y tu mamá dijo algo espectacular. Donde ustedes vayan, vamos nosotros. Me dio... Donde ustedes vayan, vamos nosotros, nos dijo. Sí. Claro, mis papás son de la tercera edad, soy la única hija que está en la ciudad, en el país con ellos. Entonces, ellos tienen bien claro de que no pueden estar solos ya. Entonces, donde nosotros nos movamos, pues ellos nos acompañan. Pero ahorita, bonito, cada quien en su casa, pero en unos años es muy probable que uno de ellos o los dos estén con nosotros. Tengan que estar con nosotros. Y también es bonita esa responsabilidad, creo yo que es un privilegio que Dios nos da, también de saber que todas las decisiones que tomemos drásticas, así como mudarnos a un país, tendremos que pensar en llevarnos a tus papás. Hay que platicarlo. Hay que platicarlo. Seguimos. Vamos a ver, tenemos 33 minutos. Llevamos... Yo quiero hablar sobre los límites en el estilo de vida también. Porque cuando hay personas que vienen, digamos, de una vida un poquito más cómoda, digamos, en donde han podido comprarse sus cosas sin tantas limitaciones, digamos, pero se casa con alguien que no ha podido tener esas mismas facilidades, puede que esté acostumbrada a ciertos gastos, a ciertos lujos que la otra persona no. Entonces es bonito ponerse de acuerdo y decir, ok, contame cómo va a ser, porque si están empezando, muy probablemente están empezando de abajo, ¿verdad? Porque la gran mayoría de jóvenes no se casan con un gran salario, claro, sino que va creciendo a medida de que van avanzando. Porque está riendo. Sí, es que quiero contarles algo de eso que dice Moni. Nosotros estábamos recién casados y como teníamos, pues, sumamente desconocíamos las responsabilidades. 21 y 23 años, 23 además. años y 21 años, sí. Y el 70% de nuestro salario era el alquiler. Desordenadísimos, terribles. Pero es que queríamos vivir en una colonia segura, sí, así, una colonia con circuito cerrado, entonces era más caro, pero se iba
Se la iba todo el mayoría. presupuesto ahí. Sí. La cuestión es que una vez creo que hay un 14avo o algo así. Germán siempre había sido de camisetas de fútbol. Bueno, es por eso si alguien ve a mis hijos, ellos viven con camisetas de fútbol también. porque es cada vez su que yo gustito. salgo de viaje, pues Ajá. les compro la camiseta donde estoy. O creo que, no sé, es una costumbre porque mi papá fue igual. Sí, es que, sí, claro. También yo quería mencionar que como mi suegro empezó antes de ser pastor, era el gerente general de una transnacional, entonces una vez ellos pasaron una racha complicada en Guatemala, pero cuando mi suegro empezó a ser gerente general, creo que te consintieron mucho. Sí, entonces era lo de por default, ¿verdad? Ajá. Lo que los gastos de soltero yo los quería llevar, yo los quería seguir teniendo. Ajá, exactamente. Porque tu salario pues no es para nadie. Entonces la cuestión es que cae el 14avo o algo así y hay un amigo que está de camisas de fútbol, ¿verdad? De equipos de fútbol. Y entonces me dice, mira, medite esta, la otra, me gustó, voy a agarrar esta y aquí. Cuando me doy cuenta había agarrado como 6 camisetas, si no estoy mal, como 6 camisetas. Y Moni me dice, mi amor, ¿y estas camisetas? No, pues hay que pagarlas. Perdón, ¿cuánto nos gastamos en eso? Y tanto, le dije yo, y no me recuerdo ni cuánto, pues, pero era una locura para el presupuesto que teníamos. Pero era una cuestión en la que estábamos acostumbrados, ¿verdad? De joven, pues, de soltero. Entonces, era un estilo de vida que primero, ya de entrada en este ejemplo, era insostenible. Y no lo habíamos hablado. Claro, entonces por eso es importante saber, ok, contame cuánto te gastarías en un par de zapatos, solo como para poder ir conociendo bien a tu pareja y hablando de, ok, pero si nosotros nos casamos y vamos a empezar con un salario menor, tal vez unos tenis de este presupuesto no se podría en un principio. O ¿sabes qué? O decir, mira, fíjate que mi prioridad es, por ejemplo, cambiar la moto por el carro. Uy, no, yo necesito el último celular, porque en este trabajo, yo qué sé, estilos de vida. ¿Vamos? Exactamente. Estilos de vida. Lo que sea, ponerse de acuerdo en estilos de vida. Muy bien, vamos al tercero. Hablamos un poquito de los límites, de las ambiciones laborales, profesionales o todas las académicas. Hablemos un poquito de la iglesia o el ministerio. No me quiero tardar mucho tiempo aquí porque es un target más pequeño. Sí. Pero yo creo que cuando somos de congregaciones diferentes, creo que hay que hablarlo, me parece que hay que hablarlo. Es decir, ¿te vas a ir tú a mi iglesia? Yo voy a ir contigo, visitemos las dos. Tengo una historia rápida de mis papás. Mis papás eran de diferentes iglesias y para no ser absolutista, ¿verdad? Mi papá dijo, visitemos las dos y que Dios nos hable. Al término de esto, un acuerdo y llegaron a la iglesia que era la de mi papá. En nuestro caso, estuvimos viniendo aquí a la iglesia, era algo que yo no iba a cambiar. Era algo que yo tenía que decir, mi amor, mira todo, pero yo me voy a casar en mi iglesia y mi papá va a seguir siendo mi pastor y mi papá nos va a casar, por ejemplo. Eran cosas no negociables mías. Entonces lo tuvimos que acordar. Esa es una. Y la otra, que nosotros no teníamos ni idea, era la parte del ministerio. La parte del ministerio. Si hay alguien que tiene algún llamado, porque en nuestro caso, como dice Germán, no teníamos ni idea. O sea, sí, cuando yo conocí pensé. a Germán, él estaba fuera del Señor, entonces en ningún momento había alguna lucecita, una chispita de que él tuviera algún llamado. Yo me casé con Germán, no con lo que él iba a hacer. Nunca pensamos que yo iba a predicar, que iba a viajar, por ejemplo, a predicar. Entonces nunca tuvimos esta plática. Pero si hubieran a algunas personas, si hubiera alguien que dice, no, es que a mí el Señor me ha ido inquietando, yo realmente lo que yo quiero es servirle, yo tengo este llamado de no sé qué, todo eso se tiene que platicar. Sí, porque esto interviene tiempo, interviene en viajes, por ejemplo. Perdón, imagínense a alguien que tenga el corazón de misionero. Y qué lindo cuando se encuentran dos misioneros. Ah, espectacular. Sí. Pero si hubiera un misionero y alguien como yo, por ejemplo, que le gusta estar en la casa, tronarían los chicharrones. Alguno de los dos vivirá frustrado. Sí. Entonces yo creo que si tenés un llamado ministerial, un llamado de salmista, imagínate, que te querrás dedicar a eso, de poder adorar y estar viajando y no tener algo seguro, hay que hablarlo, porque es un viaje que van a emprender juntos.
la vida de pastor. Por ejemplo, si en algún momento hay un sueño o un llamado pastoral, es pensar en eso. Yo creo que con Moni nunca tuvimos la oportunidad de hablarlo antes y lo hablamos en el camino. Moni, ¿estás bien con eso? Otra cosa es que también tomamos decisiones. Moni me decía, yo quiero seguir trabajando en lo laboral. Eso también traerá cierto beneficio y ciertas cosas en contra, pero hay que hablarlo. Habrán personas de que no lo hablan y hay una pastora frustrada que estudió para ser diseñadora de modas y el esposo con el que se casó es pastor y entonces a ella le toca, como no hubo un acuerdo, le toca ser una pastora pero frustrada. Nunca ejerció. Yo de las cosas que nunca quisiera es que Moni estuviera frustrada no con el llamado, porque ayudar en el llamado sí es algo hermoso, pero con que ella no estuviera, ¿cómo se dice, Moni? No estuviera como sentirse realizada. Habrá un momento donde las cosas puedan cambiar, pero que sea ella, pues que Abraham, ¿verdad? Y Saraí, es decir, cambian el nombre, Abraham y ahora Sara, pues es un cambio de nombre de los dos. Entonces yo creo que si hay un llamado ministerial, nos vamos el día que, imagínate, yo conozco una pareja que lo van a llamar para ser pastor. Y ella jamás imaginó estar pastoreando donde está pastoreando ahorita. Pero el esposo tenía claro que si algún día lo enviaban, se iba. ¿Lo platicaron? ¿No lo platicaron? Bueno, si lo platican, seguramente se van a ahorrar líos. Vamos hablando un poquito acerca y el último, tal vez, tenemos 5 minutitos, lo hablamos en 5 minutitos. Hablemos un poquito de la sexualidad. Creo que la sexualidad, primero que todo, tenemos que saber que fue diseñada por el Señor para el matrimonio. Entonces es algo diseñado para nosotros, los que están casados, y para los que no están casados, en algún momento Dios se los dará cuando ya tomen ese paso. En la sexualidad, yo creo que todo debe de verse en un común acuerdo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, pensando, porque yo creo que hablar del tema de sexualidad cuando vienen dos personas que han estado guardándose para el Señor, para la pareja, puede resultar un poquito incómodo, ¿verdad? Pero yo creo que esto aplica para las personas que tal vez venían de no conocer a Dios, de una vida muy diferente, o que tal vez tuvieron algún tropezón y cayeron. Pero pongamos los 3 o 2 escenarios. Escenarios. ¿Sí? Ok, me gustan los escenarios. Pensemos entonces que tú y yo nos casamos, hemos sido gente de iglesia siempre, nos hemos cuidado y nos hemos esperado para ese tiempo de matrimonio. ¿Se debe de hablar de sexualidad o no? Sí. Hay que hablar con alguien al que tú respetes y ames, ¿verdad? En pureza. En pureza, obviamente. Y que te diga, mira, esto es así, hay un común acuerdo en esto. Porque también, mi amor, uno pensará que los problemas solamente vienen cuando hay alguien vivido, que lo que aprendió fue de la pornografía, que ya vamos a tocar ese tema. No, pero también hay un problema cuando los dos no saben qué hacer y no tuvieron con quién hablar, ¿verdad? En ese momento. No saben qué es normal, qué no es normal. No saben qué hacer, qué no hacer. Hay cosas que se hacen sentir incómodas, cómo la digo, cómo las hablo. Entonces yo creo que hay que tener, obviamente, para este escenario que hablamos, es importante que yo creo que tus pastores puedan guiarte en eso, ¿verdad? Es una plática totalmente santa, totalmente necesaria, ¿verdad? Si no hay una experiencia en esto. Otro escenario. Ok, el otro escenario sería si es una persona que no conocía al Señor y se está casando con una que sí. Alguien que sí se ha guardado. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner otro escenario, tal vez bastante común. La hermana era una hermanita de iglesia, no tenía ningún tipo de experiencia en sexualidad y el hermano venía de una vida un poquito más complicada, más recorrida, etc. Yo creo que aquí lo que tenés que pensar, si eres eso, es... ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Como dice ahí en el huerto el Señor, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Porque si aprendiste sexualidad de la forma que el mundo te la enseña, con pornografía, con estas libertades que no son libertades, sino que libertinaje, vas a tratar a la esposa, a la hija de Dios, como alguien, como una artista de pornografía. Y vas a querer encontrar
locuras, ¿verdad? O este show que solamente que te has metido en tu mujer, en tu esposa, y al final tu esposa es una mujer que desconoce eso, y entonces va a haber frustración, nunca va a ser normal. Y lo peor es que si Dios te da, en este escenario nada más, una mujer a qué formar, la vas a mal formar. He escuchado errores, horrores, cosas tan críticas y tan horribles como que hay fantasías de terceras personas, por ejemplo, porque el hermano se contaminó mucho con la pornografía y se destruyen los matrimonios. Entonces yo creo que un acuerdo es decir, poderte decir, tú que tuviste algún tipo de pasado o que te enseñaron mal, desaprender, volver a aprender. Dice la Biblia, ¿verdad?, que un lecho sin contaminación, un lecho limpio. Poder decirle al Señor, Señor, yo voy a aprender a amar, porque ya no es una sexualidad solamente, sino que es poder amar a tu esposa, ¿verdad? Hay un dicho muy bonito que a la esposa, ¿verdad?, a la mujer de Dios, es desde la mañana, dice, que uno comienza esa danza para poder culminar sexualmente. Entonces yo creo que es importante eso. Y en el tercer escenario es que los dos han vivido momentos desordenados, ¿verdad? Y tendrán que volver a desaprender, ¿verdad? Para poder marcar límites, ¿verdad? Marcar límites. Que si ya han ido caminando con el Señor, mira, esto ya no me hace sentir paz, no me siento bien haciendo esto, entonces ir marcando esos nuevos límites ya dentro de Dios. Fíjate que en este ángulo, ¿sabes lo que se me venía a la cabeza también? Es decir, esto me gusta, esto no me gusta. Un mutuo acuerdo. Y no significa que porque tú lo hiciste de cierta manera o hacías antes de una forma, ahora lo vas a traer a tu hogar o a tu esposa, sino que debe haber un mutuo acuerdo. Inclusive habrán cosas que no hagas esto, hace esto. Yo creo que ahí es donde esos límites nos van a permitir, ¿saben qué, hermanos?, podernos disfrutar lo que es un matrimonio, ¿verdad? Todos los límites que hemos hablado, los límites, finalmente dice la Biblia que nuestros hogares son lugares de refugio, lugares de refugio. Es un lugar donde todos los problemas de afuera deberemos nosotros de tener un lugar donde podamos descansar, ir a reírnos, ir a abrazar. Así que eso es lo que estamos esperando. Así que bueno, terminamos, tenemos 47 minutos, hablamos, solo retomo un poquito lo que hablamos para que tú sepas. Un resumen. Resumencito, hablamos un poquito del límite de la ambición laboral, que es algo que tenemos que platicar. Si vamos a poner un short, en hablamos las cosas importantes para hablar en un matrimonio, es la ambición laboral, todo el hecho de tus sueños para que no hayan frustraciones, los límites, cosas que no son negociables, tus amigos, los ex, el cuidado de tus padres, el estilo de vida. Hablemos de sexualidad también, los límites, los mutuos acuerdos que deben haber, dónde aprendiste y te toca desaprender. La iglesia, ministerio, tener llamado, hay un mutuo acuerdo para eso. Previo a casarte sería espectacular, y si ya estás casado, pues hay que platicarlo. Y el tiempo libre, ¿verdad? El tiempo libre, el tiempo de ocio, qué libertades tenemos y qué libertades seguramente no van a haber. Así que, bueno, estuvo lindo, ¿eh? Sí, sentí que casi no hablé, pero... No sé, como he predicado, pues ya me ha tocado no hablar de más. No, bueno, qué bueno que nos acompañaron en un segundo episodio de Game Over. Recuerden que son 2 capítulos nuevos al mes, cada 15 días estrenamos capítulo nuevo, y vamos a estar haciendo unos lives también. Sí, entonces vamos a tener una semana el programa y la siguiente semana un live para discutirlo, ¿eh? Sí, así que les esperamos en la próxima. Sí, Dios les bendiga. Chau, chau.